Roberto, ¿qué le pasó al PAN? Le hace falta definirse. Durante mucho tiempo su discurso como partido político era justamente la transición democrática, las libertades políticas, las libertades económicas. En la medida en la que se convirtió en una alternativa de gobierno, fue diluyendo sus aspiraciones como partido político. Hoy, si uno le pregunta a un panista qué representamos, difícilmente encuentra una respuesta. Creo que el PAN debe definirse y quizá recuperarse y reencontrarse con la tradición liberal que está en nuestros genes, que está en nuestra historia de partido, que está en las tesis fundamentales de nuestros fundadores, y encontrar en el liberalismo político una alternativa real de representar a los ciudadanos. Dicen que el PAN es bipolar por estos días. Por un lado, Gustavo Madero da una conferencia de prensa con su par del PRD, Jesús Zambrano, pide que se aclaren muchas irregularidades de la campaña, pero no presenta un recurso formal del tribunal. Y por otro lado, el presidente Felipe Calderón recibe a Peña Nieto. ¿Compartes el diagnóstico? Creo que el PAN está en un momento en el cual va a comportarse como siempre ha sido, un partido demócrata e institucional. No hay ninguna razón para suponer que el partido no va a establecer un diálogo con el nuevo gobierno y a construir como oposición no solamente responsable, sino también exigente. Las políticas públicas y los bienes públicos son necesarios, pero también tiene que señalar, evidenciar algunas circunstancias de hecho de inequidad en la competencia electoral que tienen que ser resueltas a través de la política parlamentaria. Tú destapaste el caso Monex. Justamente sí. Tú, y pediste que se congelaran las cuentas, cosa que no hizo el IFE. ¿Crees que si se hubieran congelado las cuentas estaremos hablando de otro resultado? Es difícil preverlo. Nosotros iniciamos un procedimiento jurídico atípico gracias a testimonios que presentaron operadores del PRI. Encontramos el caso Monex. Generalmente los casos que tienen que ver con recursos económicos, con dinero, con financiamiento de los partidos políticos, se procesan en el ámbito de la fiscalización y según nuestras reglas la fiscalización siempre es posterior a la campaña. Es decir, cuando el IFE, la autoridad electoral… ¿No es ridículo? Justamente lo que señalamos es que hay momentos, hay casos que pueden tener una incidencia en el proceso electoral, en el resultado. Pero por lo general lo tienen, ¿no? Los gastos de campaña, el dinero, ¿no? Siempre induce voluntades y eso es una cosa que tenemos que resolver. Justo lo que nosotros hicimos con el caso Monex es señalar, no solamente a la autoridad, de que los casos de financiamiento deben resolverse durante la campaña y no como están nuestras reglas, una vez que ha caído un resultado y con consecuencias que únicamente se limitan a una multa, como a un partido político, caso Pemex Gay o Amigos de Fox, o muchos de los casos en los cuales hay dinero irregular, extralegal en una campaña electoral, generalmente se conocen y se castigan eventualmente después de la elección. Tenemos que mudarnos a un sistema que tenga controles preventivos para que el dinero no sea un factor que decante las voluntades de los ciudadanos y afecte el resultado. Hasta ahorita hemos hablado del PAN. ¿Qué hicieron mal ustedes en la campaña? Tú fuiste el coordinador de la campaña, Josefina Vázquez Mota. Empezamos tarde. El liderazgo no se forma en política 90 días antes de una elección. Josefina era un liderazgo fuerte, pero necesitamos tener una serie de elementos para poder competir en condiciones de igualdad frente a dos candidaturas que iniciaron, una 12 años antes y otra 6 años antes, con muchísimos recursos, incluso mediáticos, en el caso de Enrique Peña Nieto. Hoy el PAN debe estar preparándose ya para la elección del 18. Ok, empezaron tarde. ¿Y durante la campaña qué hicieron mal? No entendimos que la campaña no era de temas, sino que al final de cuentas la campaña se decantó hacia características de las personas. Si yo te pregunto qué se discutió en campaña, difícilmente encontraremos una respuesta. No se discutió la seguridad, no se discutió la economía, nadie hablaba de cambiar oportunidades o de cambiar seguro popular o de descentralizar plenamente la educación. Y en realidad se trataba de una campaña que enfatizaba en las características personales de nuestra candidata, su honestidad, su valor cívico, su propia trayectoria, su experiencia de gobierno. ¿Pegarse a la imagen del presidente, otra? Yo creo que si alguien defendió al presidente de su gobierno fue Josefina. Pero se declararon diferentes. Diferentes frente a Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. El segundo error es que caímos en algo que denunciaba Carlos Castillo Peraza. Dejamos que nuestros adversarios nos pusieran el nombre y el apellido, decirnos qué representamos, qué queremos como partido, como candidatura, qué queríamos para México. Y la tercera característica de la campaña fue sin duda que no logramos armonizar y unificar al partido en torno a la campaña de Josefina. ¿Y qué hiciste mal tú? Quizá me faltó un poco más de política para integrar a un equipo más fuerte, a un partido más unificado, mucho más echado para adelante y sobre todo que reconozca que nuestro propósito era ganar con Josefina la presidencia de México. De lo que a mí no se me puede acusar, y creo que lo he hecho con
con un compromiso, pero también con mucho sentido de responsabilidad, es que en los 90 días de la campaña di la cara, debatí en todos los foros, quizá fui de los pocos que defendieron al gobierno, a la candidatura y al propio partido. Me sobran dedos de la mano para contar quién estuvo en los debates. O sea, ¿estás diciendo que te dejaron muy solo? Quizá muchos de los que hoy pontifican, de los que hoy señalan que las campañas tuvo errores, hubiese sido muy meritorio que se hubieran presentado durante la campaña. ¿Debe Madero renunciar? No. ¿Y qué papel debe jugar el PAN como Congreso? El PAN debe ser constructor, debe ser responsable en su actuar, debe ser factor de acuerdo, debe ser factor de hacer las reformas que nosotros hemos pedido 12 años por 12 años y que se nos han negado por la oposición mezquina del PRI. Pero para eso, lo que tiene que hacer en primera instancia el PAN es definir su agenda. ¿Qué quiere hacer para México? Muchas gracias, Roberto. Al contrario. Ustedes no se vayan, seguimos en internet, la entrevista sigue allá. Yo estoy en vivo en Twitter ahorita respondiendo sus comentarios.